Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa de desarrollo de conciencia de 3D Education. Soy Juan Pablo Ortiz Monasterio y hoy estaremos hablando sobre un gran tema. Se llama las lecciones de un secuestro. Y hoy nuestro invitado es Héctor Valle. Bienvenido al programa. Al contrario, un gusto estar aquí contigo, Juan Pablo, y con tu auditorio. Me da mucho gusto estar con ustedes. Sí, muchísimas gracias, porque este es un tema pues que realmente se sabe poco, ¿no? Se sabe poco, es una experiencia muy profunda, la cual, pues bueno, te agradezco muchísimo que tengas la apertura de compartir con nosotros, ¿no? No, al contrario, la verdad es que te agradezco mucho la invitación y un gusto poder compartir contigo y con tu auditorio. Creo que parte del ejercicio importante cuando viviste eso es el poder compartirlo, poder ver las durezas del tema y cómo a partir de ahí crece uno como persona, pero más importante, cómo crecemos como sociedad, como país y cómo le damos la vuelta a la complejidad del mundo y lo que pasa todos los días. Me encanta el ángulo que tienes con este tema. Y bueno, pues empecemos. Es con una pregunta, pues es directa, es muy personal, pero nos gustaría ver qué se siente estar secuestrado. Mira, la verdad es que déjame te cuento un poquito en el contexto. Yo estuve secuestrado un poco más de un año. Estuve secuestrado no en México, sino en Colombia. Estuve secuestrado por la guerrilla colombiana. Entonces, y realmente era un secuestro que no venía dirigido a mí, sino se dio una coincidencia y ahí quedé en esa coincidencia atrapado. Entonces, el contexto primero es un contexto muy adverso. Cuando uno se da cuenta de lo que está pasando y esto se da cuenta que pues, es algo a lo que no estás acostumbrado, que no te va a pasar todos los días y para lo que no estabas diseñado o mentalizado. Correcto. Probablemente la parte más complicada es el ejercicio de estar privado per se de la libertad, ¿no? Que es una dinámica compleja, que es una dinámica de cómo te amaneces todos los días, cómo trabajas contigo mismo para irle dando la vuelta a la dinámica. Si tú te dejas vencer en algún momento, pues va a acabar mal la película, va a acabar mucho peor de lo que pudo haber sido. Entonces siempre tiene uno que echarle muchas ganas, como en todo lo que hacemos en la vida, ser positivos, sumar, darle la vuelta y a ir creciendo. La parte más difícil, como decía, es la sensación de estar privado de la libertad, de no poder hacer lo que uno quiere. Y muy importante, no ver a tus seres queridos, no ver a tu familia y todo esto, que lo hace un tema, como siempre, un poco más difícil. Entonces, y esa impotencia, digamos, tuviste, pues, más o menos, ¿qué condiciones de vida tuviste durante ese año? Realmente son completamente adversas. En ese caso específicamente, estar viviendo en la selva es un ejercicio difícil. Es un ejercicio en el cual estás durante todo el año, a excepción de un par de noches en las que había, digamos, techo como para cubrirte. Realmente el resto no había techo, vivías al aire libre. No sé si recuerdas este material que se usa para las tiendas de campaña. Eso era lo que había para cubrirnos. Okay. Y más allá de eso no hay nada. La selva es un gran lugar, pero un lugar al que pues no sabemos vivir en la selva y menos Correcto. Un periodo tan largo. La selva de por sí es un lugar adverso, con un clima complejo. Cuando llueve en la selva, por ejemplo, te cuento, pasan a veces días en los que llueven 2 y 3 días de continuo, ¿no? Wow. Entonces llega un momento en el que estás completamente empapado, ¿no? Y así vives todo el día. Y cuando lo vivía yo decía, ahora sí entiendo que quien hizo la pirámide de Maslow la vivió, porque si no se entiende cuando pasas de las cosas más básicas y una de ellas es tener techo, ¿no? Y cuando no lo tienes te das cuenta de la complejidad. Entonces vas viviendo en esa complejidad de la selva, con su adversidad de clima, con su adversidad de temperatura, con animales que no conoces. Recuerdo en una de las primeras semanas contarme los piquetes de mosco en la mano y terminé el brazo completo y ya había más de 250 piquetes de mosco y ahí paré. Nada más para que te des cuenta, digamos, lo complejo y lo adverso que es para el cuerpo humano. Por otro lado, el cuerpo tiene una gran virtud. Después de pasar eso, pasaron meses donde no me volvían a picar los moscos. Interesante. ¿No? Hoy en día difícilmente me pica uno, no son tan afables. El cuerpo crea sus propias protecciones, sus propias defensas, ¿no? Y eso hace que el cuerpo también vaya evolucionando y aprendiendo. Y déjame te cuento una cosa más positiva del cuerpo porque es bien padre. Yo siempre he tenido un oído no tan bien desarrollado. Entonces yo siempre me decía como que no oigo bien. Viviendo allá me acostumbré a escuchar un ruido muy particular que hacen las víboras cuando van entre las hojas.
y es un sizzling, por llamarlo de alguna manera, muy particular. Entonces tenía yo la capacidad de decir, ahí viene una víbora por ahí, allá viene una víbora por allá, y te vas acostumbrando. Y recuerdo años después ya de paseo con la familia, decir, tengan cuidado porque allá hay una víbora. Y todos me decían, pero ¿cómo va a haber una víbora allá? Tengan cuidado. Y aparecía la víbora porque es un ruido muy particular que hace. El cuerpo aprende. Y creo que es una cosa linda del ser humano, de su capacidad de aprender y del cuerpo de adaptarse. Pero sin duda es un ambiente de arranque, un ambiente adverso. Oye, y pues qué buenas reflexiones haces, porque claro, todo esto, pues nosotros asumimos que pues, si nos pican los moscos tenemos sangre dulce y ya, y se acabó. Pero claro, nosotros somos muy adaptables, no nada más mentalmente, sino físicamente, ¿no? Y esas adaptaciones físicas son las que menos nos ponemos a reflexionar sobre eso, ¿no? Me gusta mucho porque esto nos abre muchísimo el panorama de pues también los beneficios, ¿no? Que sacaste de esta experiencia. Y lo que me lleva a la segunda pregunta, ¿qué se siente ser rescatado y cómo cambia tu definición de libertad ese rescate? Mira, la verdad es que el rescate realmente te cambia dramáticamente. O sea, un buen día estás después de muchos días, de más de un año, como te dije, vivir ahí, esa sensación de que no sabes qué va a pasar, de que no sabes cuándo acaba, ¿no? Claro. Y que eso lo hace muy, muy complicado de manejar. O sea, te tienes que durante el día a día ir viviendo cómo lo vas digiriendo, cómo lo vas aprendiendo, porque si no, lo que te pasa es que sientes que nunca vas a salir, ¿no? Entonces, el día que te toca salir, primero no lo crees, ¿no? Entonces, el día que te dicen, pues ya se van, piensas que están jugando contigo. Claro. Siempre para manejar, el grupo que nos tenía nosotros secuestrado para manejar, siempre decía una cosa, esto ya está que sale. Y ya está que sale una terminología, pues puede pasar en cualquier momento. Entonces, te van dando esta sensación de que en cualquier momento se puede resolver. Y es correcto, en cualquier momento. Uno siempre tiene la sensación de pensar que va a ser más temprano que tarde, ¿no? Y entonces eso hace que tú te vayas también manteniendo pues en cualquier momento, hasta que un día realmente pasa. Y sí, primero genera una sensación de incredulidad, de que realmente va a pasar. Y después realmente cuando concluye, pues hay un espacio de paz profunda y de tranquilidad. Es decir, qué bueno que acabó. De hacer una reflexión como las que estamos haciendo hoy, de qué te llevas de esto, cómo aprendes, cómo creces y cómo ayudas a compartirlo. Y por eso el haber aceptado también contigo el estar hoy acá, ¿no? Muchísimas gracias. Y en serio, muchas gracias porque sé que pues, no es una cosa fácil de compartir por ser tan personal. Algo más que se me está ocurriendo ahora. ¿Y cómo es el día a día? Un día, o sea, ¿cuál es una rutina tanto física como mental, digamos? La selva primero es un lugar que tiene pocas horas de luz, ¿no? Son árboles muy grandes, hay poca luz. Te despertabas y por ahí, digamos, algo así como las 9, 10 de la mañana, por ahí empiezas a ver luz. Y la luz se va alrededor de las 4 o 5 de la tarde. Entonces, el día es bastante más corto. Nos despertábamos, hacíamos ejercicio, ¿no? Hoy ya el físico no lo demuestra, pero podía hacer abdominales, series de 500. No tenía otra cosa que hacer, entonces me ponía y hacía series así de 500 hasta que paraba por aburrimiento, ¿no? Hacíamos ejercicio, desayunábamos siempre muy sano, comida muy sana. Durante un año no tomamos absolutamente nada que no fuera natural, lo que lo hace muy positivo, digamos, en el contexto del cuerpo, ¿no? El cuerpo le va bien en eso. Bajé 20 kilos en el proceso del secuestro. Y después durante el día, pues llega un momento que yo lo dediqué, por ejemplo, a enseñarles a los secuestradores a leer, enseñarles a escribir, enseñarles a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, algunas cosas así. Algunos de ellos no tenían educación o tenían educación primaria nada más. Uh-huh. Entonces la idea fue invertir el tiempo en ayudarlos. Comes otra vez muy sano y al final del día pues te quedas dormido. En las geografías donde estuvimos siempre tuvimos la posibilidad de tener baño al aire libre, ¿no? De bañarse, de hacer necesidades. Entonces eso, digamos, de alguna manera se va cubriendo. Y tienes un periodo de que te vas como a intentar dormir y que te duermes pues muy largo, ¿no? Pasas muchas horas. Yo siempre he dicho, a veces no me acordaba si estaba soñando, despierto, dormido, ¿no? Esa sensación como que se te va el tiempo. Increíble, qué experiencia tan fuerte, pero también pues a mí me hace reflexionar pues muchísimas cosas. Desafortunadamente tenemos poco tiempo, pero me salen muchísimas preguntas al pues la dureza mental o
o el día a día también mental que tenías, o sea, decir, híjole, voy a estar aquí, voy a estar vivo, voy a estar muerto, voy a salir. Entonces necesitas mucha entereza física y mental para pues salir de esto y estar y poder compartirlo, ¿no? Sí, si no lo manejas durante el proceso es muy complejo, o sea, tienes que estar viviéndolo y manejándolo, ¿no? Recuerdo el primer periodo, por ejemplo, estar amarrado del cuello pues casi las 24 horas o las 24 horas, y así fueron como 2 o 3 meses. Entonces, si te dejas ir en la imaginación, pues puedes acabar pensando que estás como un perrito, ¿no? Amarrado todo el día, y puedes llegar al psiquiatra cuando sales ladrando. En cambio, si lo manejas de manera proactiva, pues puedes manejarlo de una manera diferente y eso hacer que crezcas realmente en el proceso. Wow, pues qué gran lección. Otra pregunta es, aparte de a ti, ¿a quién impacta un secuestro? Obviamente, pues es tu círculo inmediato, pero ¿qué impacto tiene más allá de ti y tu círculo inmediato? Mira, como te decía antes, el secuestro primero no iba dirigido a mí. Fue, como dije, una cosa circunstancial en la empresa en la que yo estaba trabajando. Entonces tuvo un impacto en esa empresa, ¿no? Por supuesto tiene un impacto directo en la familia, ¿no? Claro. Tus hijos, tu familia, todos, padres, esposa, toda la familia, entorno familiar, tiene un impacto importante. Pero a mí me parece que uno de los impactos más importantes es el impacto que tiene en la sociedad, en el país, en la capacidad de desarrollarse el país, ¿no? En la medida que se comienzan a generar situaciones de inseguridad, realmente todo mundo pierde, ¿no? Es un ejercicio en donde nos metemos en un círculo de perder. ¿Y por qué pasa eso? Pues precisamente porque la población necesita vivir en espacio de tranquilidad, y esa población, cuando vive en espacio de tranquilidad y cuando se convierte en productiva, y al ser productiva genera riqueza, que esa realmente riqueza le conviene a toda la población. Cuando entras en espacios negativos, realmente lo que comienzas a ver es desinversión, la gente salirse, la gente correr, la gente irse, y eso le termina afectando a la sociedad completa. Te voy a dar un ejemplo. Estamos viendo actualmente en México geografías donde, derivado de la violencia o de la inseguridad, han dejado de existir negocios. Correcto. Al dejar de existir negocios, se genera un entorno pues negativo para la población. Termina yéndose los maestros de las poblaciones, terminan yéndose los médicos de las poblaciones por temas de inseguridad. Y entonces hoy te quedas con ciudades, en algunos casos con pequeñas poblaciones, que derivado de eso, pues no hay seguridad, no hay médicos, no hay un maestro, no hay, que fueron saliendo de la población por preocupación o por miedo. Esos son el tipo de cosas que debemos de todos trabajar y construir para que no se den. Pero eso se hace trabajando con la sociedad, dándole las oportunidades a la población, que la población tenga oportunidades de trabajo, que tenga cómo producir, cómo generar bienestar. Qué interesante y qué buena reflexión, porque pues muchos de nosotros pensamos que la inseguridad la pensamos a nivel pues personal, pero no a nivel tan social, es a nivel social, y pues claro que pierde tanto el secuestrado como el secuestrador, como la familia de los secuestradores, como todos. O sea, todos acabamos perdiendo. En el proceso, por ejemplo, recuerdo estar hablando con alguno de los muchachos que nos tenían ahí secuestrados, y le decía, ¿por qué haces esto? Y me decía, porque en mi casa como un plato de comida una vez a la semana. Entonces, esa situación de marginación lleva a esa persona a incorporarse en una práctica que no es deseable ni para él, ni para la sociedad, ni para nadie. Y entonces termina buscándolo como una fuente de subsistencia. Correcto. O sea, pasa de comer una vez a la semana a comer 3. Y lo está haciendo solo por eso. Correcto. ¿No? Entonces, si nosotros hubiésemos logrado como sociedad que esa persona realmente tuviera una actividad productiva, fuera a la escuela, tal, y entonces produjera, pues no tendría necesidad, porque habría comido 3 veces por semana, 3 veces por día, tal y todo, y hubiera cambiado la dinámica de su vida, generando bienestar. Qué interesante, porque sí, o sea, tanta marginación, claro, te sí, claro, te acorrala a pues a subsistir, tal vez a cosillas de otros, ¿no? Sí, en ese caso tú lo veías que ni siquiera pasaba el filtro de decir si está bien o mal, sino es un tema de que lo hago por subsistencia. Correcto. ¿Y qué sabe alguien que ha sido secuestrado que no sepamos los demás? Yo creo que el valor de la libertad es uno grande, ¿no? Y lo digo porque todos la damos por hecho, ¿no? Yo comparo, y va a sonar un poco irrisorio, pero es una comparación con el clima, ¿no? O sea, yo veo cómo vivimos en la Ciudad de México y vemos el clima como dado.
sin pensar que hay ciudades, ¿no?, en el que están todo el día de noche o todo el día de día con temperaturas extremas. Correcto. De frío o de calor. Sí, sí. Y nosotros aquí en la Ciudad de México o en gran parte de México, pues tenemos un clima bien, un clima cómodo, ¿no? Cuando comparas, pues ahí están las diferencias. Este es un caso de esos, donde realmente como no lo has vivido, es difícil el entender. Pero la libertad con la que tú te paraste hoy, decidiste venir acá, con el gusto, y te agradezco que me hayas invitado y que esté yo acá, pues es el derecho que tú tuviste de decidir hacer esto, yo de venir, y del auditorio de hoy estarnos acompañando. Ellos pueden estar haciendo hoy otra cosa. Decidieron qué hacer, ¿no? En ese caso no puedes decidir. En ese caso estás circunscrito a una coyuntura que no te permite decidir el día a día. Hoy tú tienes la fortuna de poder elegir esa parte si quieres o comer una cosa o a qué hora o cómo, cuándo. Aquí no hay, o sea, es un régimen realmente en el que está toda tu definición y todo lo que puedes hacer, está todo acotado. Qué interesante, porque sí, pues es una sabiduría que tal vez te genera calidad de vida a largo plazo, ¿no? Sí, y te das cuenta que a veces se valoran cosas más allá de lo que se deben. Te das cuenta que puedes vivir con unos pantalones de mezclilla realmente, ¿no? Claro. Y seguro estoy que muchísima gente pues, tiene mucho más de lo que necesita para vivir todos los días y se puede vivir con mucho menos, ¿no? Esos son de los ejemplos del día a día donde te das cuenta que hay cosas diferentes y hay cómo apoyar y desarrollar por el bien de toda la sociedad. Y digamos que no extrañabas, o sea, digo, estando secuestrado, que creías... No, extrañas todo. O sea, ¿qué no extrañas? Amanecer, ¿no? El día que extrañas amanecer, entonces ya hay otro problema mayor, ¿no? Pero lo que no extrañas es, o sea, extrañas todo. O sea, ahí sí no te podré decir, hay algo que no. O sea, el tener conciencia, el poder amanecer, pues bueno, eso, ¿no? Pero tuve la fortuna de comer 3 veces al día, como dije también, ¿no? Entonces tampoco extrañé falta de comida, no extrañé falta de agua, no extrañé bañarme, no extrañé hacer mis necesidades. Pero estamos hablando, como decía antes, en la pirámide de Maslow, eso es lo de abajito a abajito. Correcto. ¿No? Extrañé techo, te decía, ¿no? Claro. Entonces, es una mezcla ahí de cosas, pero estamos hablando de las cosas realmente más básicas. Correcto. ¿Y qué actores se coordinaron para orquestar tu rescate y qué podemos aprender de este esfuerzo en conjunto? Yo creo que estás tocando de todo el tema más importante. Mira, en el proceso que a mí me tocó, realmente hay actores realmente muy importantes, ¿no? Y uno, por supuesto, es el embajador de México en ese entonces en Colombia, que es el embajador Ortiz Monasterio, ¿no? Él en ese momento, en una coyuntura que él logró, le toca ser pieza central en la negociación entre la guerrilla y el gobierno colombiano. Y pieza central me refiero, en ese momento se constituye un grupo que se llama Los Amigos por la Paz de Colombia. Y justo el embajador mexicano se hace cargo de ser el jefe de todos esos embajadores y de llevar la negociación. Si yo no hubiese tenido la coyuntura y el apoyo de él, no estaríamos hoy hablando acá. Eso lo tengo muy claro. Por supuesto, hay un trabajo que a él lo apoyaron y él me lo contó en su momento, el jefe de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda. Correcto. Está Adolfo Aguilar Sincer, que era jefe de Seguridad Nacional acá. Estaba el presidente Fox. Lo más bonito de toda esa coyuntura es que lo que vemos que son personas no necesariamente del mismo grupo político en su momento, con visiones a lo mejor diferentes de país, con visiones a lo mejor diferentes de mundo, pero todo mundo con una cosa clara: ayudar a México y ayudar a este mexicano que estaba allá afuera a salir de allá. Yo creo que nos debemos de sentir profundamente orgullosos de personas como ellos, que realmente ayudaron y se jugaron por esto. Y nos debemos de sentir orgullosos porque en el mismo momento estaba secuestrado, estaba una persona de otro país. Y dependiendo los países, realmente el manejo que se hace de estas situaciones son diferentes. Hay países que por definición no pueden tener ninguna relación con un grupo como la guerrilla. Y entonces, aunque el embajador de otro país quisiera resolverlo, los dejan a la deriva, porque no lo pueden hacer de acuerdo a su parámetro legal y constitucional. En nuestro caso, al contrario, estamos protegidos. Y yo aprovecho este foro una vez más, como lo he hecho en un montón, a dar las gracias a México en esa estructura, especialmente, por supuesto, al embajador, que fue el primero que vi cuando salí, al que le tengo particular cariño, estima, aprecio, muy buen amigo, pero también a los otros actores, a Jorge Castañeda, que ayudó, al presidente Fox,
que fue también muy apoyador, y a todos ellos que hicieron posible el que saliéramos. Adolfo, que en paz descanse, se hizo cargo y apoyó a mi familia mientras estaban acá, y le estoy también profundamente agradecido a Adolfo Aguilar Sitze. Pues que pues es una orquesta, o sea, es una coordinación, pero pues tampoco tiene tintes políticos, digamos, ¿no? Que algo, tal vez si hubiera habido muchos tintes políticos, tal vez no hubiera podido hacerse una coordinación de este calibre. Creo que eso que resaltas es lo más importante. Y dijiste dos palabras a mi parecer claves. Una orquesta, donde esa orquesta realmente todos al parejo y con un fin común. Exacto. Y creo que eso debemos de destacar. Y por supuesto un país con voluntad, con ganas de hacer, sin importar los tintes, ¿no? Sé que en los últimos, probablemente en el último año así, nos hemos llenado en el país de discusiones de tintes políticos, y esto es un ejemplo de las cosas padres, positivas, que se hacen cuando entre todos trabajamos por un México, y que es el México que todos tenemos, un México positivo, creciente, y que desarrolle buena onda y bienestar. Pues qué buena reflexión, y esto pues va más allá de México, pues creo que aplica a cualquier país, ¿no? Democrático, el coordinarse para un bien común, ¿no? Que muchas veces ese es el talón de Aquiles de varios sistemas de los que tenemos, que pues no se pueden llegar a esta finura, digamos, de esta fineza de coordinación en otra situación, porque pues sí cada quien jala por agua para su molino, ¿no? Sí, creo que tenemos que trabajar todos en un fin común, ¿no? Y creo que todos, cuando vemos la coyuntura país, todos queremos un México mejor. Claro. Un México más grande, un México que crezca, un México lleno de oportunidades, donde a nadie le falte, donde todo el mundo pueda salir adelante, donde todo el mundo tenga salud, correcto, que es un tema fundamental, donde todo el mundo tenga educación y que eso genere un círculo virtuoso para el país. Y yo creo que eso es lo que tenemos que concentrarnos, en trabajar todos en eso, cada quien desde el espacio. Por eso me encanta tu programa, cómo lo ves, viendo diferentes visiones de un mismo país, de una misma correcto, problemática, de una forma de vivir, de ser, de estar. Y creo que esa es la que vale la pena, ¿no? Cómo nos coordinamos todos en trabajar por un México cada día mejor, ¿no? Por un México positivo y que crezca. ¿Y cuál es la lección más profunda, tú dirías, que te llevas de toda esta experiencia del secuestro? Bueno, a mí me parece que lo más importante es hay una parte muy importante de cariño a las personas, ¿no? De cariño a la familia, de cuidado a la familia, de cómo vamos construyendo ese tema. Lo más importante es construir juntos por el bienestar común. Y lo veo cuando te decía, o sea, les ayudaba yo a sumar, a restar, a que aprendieran ellos. Veía yo el cuate que estaba metido en esa coyuntura por no haber podido tener alimentación. O sea, ¿cómo generamos ese bien común, que es lo más importante pues, para el desarrollo de todos, ¿no? Y creo que la clave está en trabajar siempre en pro del bien común, ¿no? Yo diría eso es lo más importante en la reflexión. Hay muchas partes muy lindas de crecimiento personal, hablamos de algunas de ellas, de cómo uno trabaja su parte psicológica, de cómo uno se prepara, de cómo uno conoce sus limitaciones, pero diría lo más bonito es cómo sumamos. Y qué importante es esa lección. Yo me esperaba otra, Yo me esperaba otra lección más personal, pero qué bueno que lo veas así, porque pues sí, o sea, al final no somos un individuo en el mundo, somos un parte de un colectivo que tendemos a olvidarlo muchas veces en México. Muchas veces empezamos, tomamos las ideas de la Revolución Francesa, las pasamos a individualismo, de individualismo a egoísmo. Y ahí es cuando el problema pues empieza a crecer, ¿no? Se hace más agudo porque pues cada uno está jalando para su molino. Sí, totalmente. O sea, creo que el peor escenario personal y social es ese de egoísmo y de individualismo, ¿no? Tienes que entender que somos todos y que realmente cualquier cosa que tú hagas, buena o mala, pues tiene un impacto, ¿no? Hay unos impactos positivos que son los que estamos intentando crear, pero hay otros impactos que no son positivos, son los que tenemos que parar. Tenemos que generar buena onda, buena vibra, claro, porque eso es lo que genera desarrollo y crecimiento para todos. Pues muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias, te lo agradezco en serio, porque pues yo sé que no es fácil compartir estas experiencias, estas vivencias, y pues muchas gracias por compartirlas por el bien común. Muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros semana tras semana. Y pues bueno, les recuerdo que el próximo programa vamos a tener a una víctima de trata.
una chava que fue víctima de trata durante 10 años y va a hablar sobre la equidad de género, que también es un programa con un tema pues bastante fuerte, pero que también va muy alineado a lo que hablamos hoy. Muchísimas gracias una vez más. Muy feliz martes. Soy Juan Pablo Ortiz Monasterio y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu presencia. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por las lecciones. Muy feliz martes hasta la semana que entra. Gracias. Gracias. Buenas tardes.